Mira, tía Nena. Mira, mira. Mira. Ay, No le chupes. Eso es veneno. no estoy chupándole. No, no vino Panchi. ¿No lo dejaron venir? Sí. Ay, Sí. ay, aquí está. Dile que ya sabes chiflar. Casi sabes chico. Mira cómo se le apaña como araña. Saltar a una mujer en la calle. ¿Usted sabe 21 kilos o Sí, sí, es Spider-Man. Papi, que me va a acercar esta hombre. Y se le escapa de Dios. Ándale, pues. Déjame porque ya comí. Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. María de la Luz, ¿me podría apoyar con su micrófono, por favor? Gracias. Bien, ¿sí me escuchan los demás chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Sí, lo escucho bien. Sí, muchas gracias, Alex. ¿Los demás todo bien? Buenas tardes, sí, sí se escucha, maestra. Sí, ok, gracias, Stephanie. Bueno, pues vamos a casi a empezar. Vamos a esperar igual a que se conecten más de sus compañeros, ¿ok? Mientras, pues voy a proyectar la presentación. ¿Me pueden indicar cuando ya se vea mi presentación, por favor, chicos, chicas? Ya se ve. ¿Ya se mira? Ok, muchas gracias, Stephanie. Bien, pues buenas tardes a todos, chicos, chicas. Vamos a iniciar una sesión más el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido en su semana, en estos 3 días de inicio de semana, chicos? Alex, ¿cómo le ha ido? La clase pasada creo que no se pudo conectar, ¿verdad? Sí, profesora, ¿qué cree que tuve unos compromisillos en mi trabajo y eso no fue posible conectarme? Sí, No pues pasa bueno, nada. ahorita ya a la carrera y eso un poco de pendientes, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Todo bien, profesora, muchas gracias. Qué bueno que está bien, Alex, y qué bueno que igual ya se pudo, pues conectar. Gracias. Este, no, de nada. Reina, ¿cómo está? Reina, Reina, ¿sí me escucha? Stephanie, ¿cómo estamos? Muy bien, maestra. Sí, qué bueno. ¿Qué tal su semana? Con el trabajo? Movidona. Hay muchos Sí, pacientes. ¿verdad? Sí. Sí, creo que siempre tenemos, creo que cada vez más pacientitos, ¿no? Sí, bajan 10 y suben 20 y así. Y así sigue, Sí. multiplicándose. Ujú. Sí, 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 creo. Bien, qué bueno, Stephanie, que pues al menos estamos bien. Mariel, buenas. Armando, ¿cómo estamos, Armando? Muy bien, gracias.
Bien, qué bueno. Qué bueno que estamos bien. Bueno, díganme chicos que vimos la clase pasada y que vamos a ver la clase del día de hoy. Vimos los tipos de bacterias Ay, caray. y Sí, Stephanie, ¿segura? Que no, estamos espérense. viendo bacterias. No, vimos la búsqueda de eficiencia de información de la ciencia. Ok, muy bien. ¿Qué más? Los demás chicos, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? Armando, ¿qué vimos la clase pasada? ¿No? María de la Luz, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Sí me escuchan o no me escuchan, chicos? Chicas. Sí, sí se escucha. Sí, gracias. Amelie Rubí, ¿qué vamos a ver el día de hoy, Rubí? ¿Si estamos en la clase o no estamos en la clase, chicos? Alex, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Híjole, tocaba, es como no me conecté a la clase pasada, la verdad, no sé qué es lo que nos comentó que íbamos a ver el día de hoy. Ah, ok. Porque hoy Hicimos la no, tarea. no tiene tarea para hoy, ¿no? Disculpe, es que tiene fecha para 19, toca lo del aparato respiratorio, pero tiene fecha para 19. Ah, ok. Entonces, caray, a ver, ¿a poco? ¿A poco sí? Sí, 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 la porque tiene ahora como el dice, no, no 19 de estoy bien, agosto. no hay tarea. Ah, caray. A ver, la Me dio tarea. tiempo de salir del gimnasio. A ver, a ver. ¿Cómo estamos hoy? Agosto, ¿verdad? Sí, 12 de agosto. Ah, sí, a ver, la tarea 5. Sigue la 8 me parece, pero tiene fecha 19. Para hoy no hay. Ah, ya, ya es que, ya entendí. Es que fue por lo de las vacaciones, ¿no? Que nos retrasamos 2 semanas. Seguramente, sí. Entonces, la tarea número 6 es la que corresponde ver el día de hoy, que es unidad 2 y unidad 3, que es búsqueda Ah, eficiente de información científica y lectura crítica en estudios cuantitativos y cualitativos. Es la tarea número 6. Todos nos vamos a ir a la tarea número 6, chicos, por favor, porque por eso andamos así como medios perdidos. Porque recuerden que pues fueron 2 clases que se atrasaron por las vacaciones. ¿Ok? mm, Rubí, ¿qué vamos a ver el día de hoy, Rubí? ¿De qué tratan esas 2 unidades, la unidad 2 y la unidad 3? De los fundamentos de la práctica basada en evidencia. Ok, ¿qué de eso, Rubí? Este, bueno, yo encontré que tenemos la evidencia que es externa, que se deriva de investigaciones sistémicas, y metaanálisis, que ofrecen datos sobre la eficiencia y seguridad de una intervención.
De ahí la pericia clínica, que representa la capacidad del profesional para utilizar habilidades y experiencias acumuladas con el fin de identificar el estado de salud de cada paciente. Y los valores del paciente, que es el reconocimiento de cada individuo que posee preferencias únicas, preocupaciones y expectativas que deben ser respetadas. También encontré que hay 3 pilares fundamentales, que es la utilización de la mejor evidencia disponible, la pericia, la experiencia técnica del profesional y las preferencias del paciente, que es lo mismo, pero en resumen, y que hay 5 etapas: la formulación de una pregunta, la búsqueda de la mejor evidencia, la evaluación crítica, la aplicación de la evidencia y la evaluación de un proceso. Ok, muy bien, Rubí. ¿Qué más, Reina? ¿No, Reina? ¿Quién más me quiere decir qué vamos a ver el día de hoy? Yo lo que encontré de búsqueda eficiencia de información científica, creo que la clase pasada ya la había dicho, pero que en lo general se consideran 3 tipos de búsqueda: la búsqueda transicionales, la búsqueda de navegación y la de informática. Ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Déjenme pasarme a donde me quedé. ¿Ya vimos el método Pico? ¿Sí o no, chicas? No, maestra. El Entonces, método, ¿puedo decir algo del método Pico? sí, claro. Dice que el paciente, por sus siglas es paciente o población de interés, intervención que se está considerando y comparación de otra intervención o placebo o outcome, que es resultado que se espera medir. Ok, muy bien. Mari, bueno, vamos a iniciar entonces la unidad número 3, digo la número 2, perdón, que es búsqueda de información científica en ciencias de la salud, ¿ok? La clase pasada, chicas, chicos, veíamos el por qué es importante que nosotros como profesionales de enfermería sepamos buscar información, ¿no? Hablábamos de lo que ocurre como la intoxicación de información, o sea, el exceso de información, que muchas de las ocasiones, pues hace que perdamos, ¿no? El rumbo hacia donde estamos dirigiendo mi investigación o me confunda. Luego también vimos la clase pasada el hecho de del por qué como profesionales de enfermería es importante que sepamos elegir un buen buscador para que yo pueda sacar información de calidad, ¿ok? Entonces, en esta unidad vamos a ver exactamente eso, cómo buscar mi información en una página de internet para que no me caiga o no tenga esa intoxicación de información, ¿ok? Entonces, en esta parte me dice que la ciencia se basa en el aporte e integración de conocimientos en la comunidad científica a través de la comunicación, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que para que la ciencia, como por ejemplo nosotros enfermería somos una ciencia, ¿no? Y somos una profesión. Nosotros como profesionales de enfermería, que somos una ciencia, necesitamos tener un conocimiento científico para poder aplicarlo con mi paciente, ¿ok? Y para que yo también pueda comunicar esa información que yo tengo, como por ejemplo ahorita, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes, ¿no? Comunicándome. ¿A través de qué? De la transmisión de información que yo les estoy dando para que ustedes comprendan y aprendan un tema nuevo.
¿ok? Me dice que para lograr diseminar estas contribuciones, la vía predilecta son las revistas científicas, lo que hemos visto, ¿no? Comentaba ahorita, no recuerdo quién compañera, creo que fue Mari, si no mal recuerdo, que decía, ¿no? Que realmente pues no hay como muchos artículos dirigidos para profesionales de enfermería y es correcto. Si nosotros hemos buscado alguna vez, ¿para quién va dirigido todo? Dice, para profesionales de la salud, ¿no? Pero ¿para quién más va dirigido específicamente lo que se publica? Para médicos, ¿no? Casi no hay, pues, información que sea como que, intervenciones de enfermería, o algo que vaya directamente a enfermería, sino lo globaliza todo, ¿no? Entonces, pues a pesar de que pues no hay tantas publicaciones dirigidas específicamente para nosotros, pues sí tenemos publicaciones dirigidas para todos los profesionales, que al final de cuentas pues sí nos funcionan a nosotros para que podamos aprender temas nuevos, ¿ok? Me dice en este punto, en el segundo, que sin embargo la proliferación de revistas y artículos científicos de los últimos años han provocado que exista una brecha entre la calidad de publicaciones y su utilidad. Y aquí es donde vamos a aprender este, a hacer una búsqueda eficiente de información, pero también a saber cuál es la página, la revista o la publicación que realmente me está dando información, ¿ok? Por lo tanto, me dice que en el ámbito de la salud es habitual consultar bibliografías actualizadas a fin de incorporar nuevas herramientas a la práctica con y de manera que resulte fundamental el desarrollo de habilidades que permita acceder a información científica de utilidad y de calidad. Y claro que sí, ¿no? Nosotros, yo les he dicho, ¿no? Tenemos que estarnos actualizando constantemente. Enfermería, al ser una rama de la salud, no nos podemos quedar con lo que aprendimos hace 20, hace 5, hace 10 años, sino estarnos actualizando constantemente. ¿Cómo nos vamos a actualizar? Bueno, pues a través de, a lo mejor, tomar un diplomado, tomar un curso, ahorita lo que ustedes están haciendo, ¿no? Hacer una especialidad o un posgrado y todo eso me ayuda a que yo pueda adquirir nuevos conocimientos y obviamente los cuidados vayan mejorando en cuanto a la calidad con mi paciente. ¿Ok? Me dice que la información que nosotros necesitamos como profesionales de la salud, específicamente como enfermería, pues es de carácter científico. Y claro que sí, ¿no? Ya no me voy a ir a ser la enfermera empírica, sino la enfermera científica. La enfermera o el enfermero, que en este caso, desarrolle una intervención, haga una práctica o lo que sea, ¿en base a qué? A algo que ella o él vio previamente que es útil para el paciente y nos trae buenos resultados. ¿Dónde analice todo esto? Pues bueno, en consultas bibliográficas, donde son publicaciones o hay ensayos o hay en este punto también, ¿cómo se llama? Investigaciones que yo vea que sí son funcionales para los pacientes y lo voy a aplicar para con el mío, ¿ok? Me dice que es un segmento reducido de todo lo que circula por Internet y necesitamos reconocer e identificarlo frente a otros géneros de información o contenido, lo que no siempre es evidente a primera vista. Y claro que sí, ¿no? Yo les he dicho, a partir de ahorita nosotros vamos a saber buscar información. ¿Por qué? Porque como por ejemplo, ¿no? Recordemos cuando recién empezábamos a utilizar el Internet, cuando íbamos, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Que ya empezábamos que a buscar nuestras tareas. ¿Y a dónde nos dirigíamos primero? A las primeras páginas que nos aparecían ahí. Y yo no buscaba en un buscador académico, no le ponía ahí Google académico o algo así, ¿verdad? No, yo me iba al buscador en general. Entonces, al irme a un buscador generalizado, me mandaba información salida de Wikipedia, información que no es ideal para una persona que está aprendiendo o para un profesional de la salud, en este caso, pues nosotros como enfermería. Obviamente yo ya no me voy a ir a esas páginas que sé que no son confidenciales, que no
que detrás de sus publicaciones no hay pues una validez de análisis y de estudio, por lo tanto, ¿a dónde me voy a dirigir? A las páginas que son artículos, revistas, publicaciones y demás que realmente contienen información verídica, información real, que se estudió con pacientes reales y que me están dando resultados que yo puedo aplicar para un paciente, ¿ok? Entonces, primero, ¿por dónde vamos a comenzar, chicos? Cuando nosotros vamos a buscar información, como por ejemplo, ahorita que ya entraron a hacer sus tareas de fisiopatología, vieron seguramente que hay infinidad de información. Tan solo si ustedes colocan ahí fisiopatología de, no sé, insuficiencia, de síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Ustedes vieron que hay infinidad de páginas hablándonos de eso. Algunas páginas nos hablan de epidemiología, algunas páginas me hablan de factores de riesgo, otras páginas me hablan de fisiopatología como tal, otra únicamente te dice del diagnóstico y tratamiento, un cuadro clínico, ¿no? Ahora, ¿por dónde voy a comenzar? Cuando yo quiero hacer una búsqueda eficiente de información en Internet. ¿Ok? Primero es la formulación de una pregunta, ¿no? Si yo la pongo en el buscador, síndrome de distrés respiratorio, me va a desplayar un montón de páginas que tienen que ver con eso, pero a lo mejor las páginas nada que ver con lo que a mí me interesa, ¿no? Porque a lo mejor yo quiero saber cómo se desplaya esa fisiopatología en el paciente. Y como yo solo puse síndrome de distrés respiratorio, pues las páginas me van a dar todo menos o poquito de lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, ¿por dónde voy a empezar? Pues con la formulación de mi pregunta. Para que yo pueda formular una pregunta eficiente y que me pueda dar una respuesta de calidad, debo primero de cumplir con ciertas características, como que, bueno, que mi pregunta tenga términos precisos o palabras adecuadas para realizar la búsqueda. Como por ejemplo, yo ya no voy a buscar, no, dolor de cabeza, no. Yo como profesionista voy a buscar cefalea. Si yo cambio esa terminología, automáticamente el buscador me va a decir, ok, es un profesional de la salud, no es una persona que no tiene nada que ver con el ámbito de la salud. Por lo tanto, le voy a dar páginas que son para profesionales de la salud específicamente. Con el hecho de que yo utilice términos adecuados, el buscador cambia totalmente las páginas que me van a desplayar, ¿ok? También es importante que las preguntas cumplan con lo que son las técnicas de investigación, el tipo de intervención, la herramienta de medición, con qué pacientes quiero trabajar, con qué participantes, con si quiero hacer comparaciones o tratamientos alternativos. Pero bueno, ¿cómo yo puedo empezar a decir, primero voy a utilizar términos precisos, luego voy a empezar a utilizar técnicas de intervención? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, para esto existe algo que se llama método PICO. Nosotros como profesionales de la salud debemos de formular una pregunta de investigación utilizando esta estrategia PICO. ¿Por qué? Porque la estrategia PICO ya cumple con esas características dentro de las cuales me va a arrojar información de calidad y eficiente que yo necesito. ¿Ok? Los voy a ir explicando y por favor vayan pensando en una pregunta o en la formulación de una pregunta, ya les digo si es o no. Primero, tenemos la P de paciente, ¿no? PICO, como bien lo decía Mari, por sus siglas en inglés, la P de paciente, la I de intervención, la C de comparación y la O de resultados outcomes, ¿no? La P de paciente. Primero, nosotros vamos a pensar en qué tipo de población o pacientes nos interesa buscar. Porque, como por ejemplo, si yo pongo síndrome de distrés respiratorio, ¿qué va a hacer? Que me va a arrojar información de pacientes pediátricos, de pacientes adultos jóvenes, de pacientes adultos mayores, de embarazadas. Y a lo mejor a mí nada más me interesa saber el síndrome de distrés respiratorio en el adulto mayor, ¿no? Entonces, primero para formular mi pregunta de investigación,
que voy a colocar en la computadora o en el buscador, primero voy a delimitar con qué tipo de pacientes quiero trabajar, ¿ok? Y dentro de los pacientes del rango de edad o lo vamos a categorizar en adultos jóvenes, adultos mayores, adolescentes, paciente pediátrico, lo que ustedes quieran, ¿no? También en pacientes, aparte de valorar eso, debemos de especificar el sexo. No es lo mismo que yo ponga síndrome de distrés respiratorio en el adulto mayor, porque me va a desplazar información de mujeres e información de hombres. A lo mejor yo nada más quiero saber el síndrome de distrés respiratorio en hombres mayores de 65 años, ¿no? Entonces, vemos que como con esa información el buscador me va a arrojar información más precisa, ¿ok? Ya que tengo los pacientes o la población con la que voy a trabajar, viene la I de intervención. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué intervención me interesa investigar? ¿Ok? No es lo mismo que yo ponga síndrome de distrés respiratorio en adultos mayores, hombres, que yo ponga factores de riesgo del síndrome de distrés respiratorio en adultos mayores, hombres. Vemos cómo el hecho de que yo coloque factor de riesgo, que es mi intervención, la información que me va a arrojar el Internet es completamente diferente, ¿ok? Entonces, como por ejemplo, ahorita vamos a ver nosotros, la siguiente materia es fisiopatología. Yo voy a buscar en el buscador, ¿no? O voy a colocar, mejor dicho, en el buscador, fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio en el adulto joven, en hombres o en mujeres. Y ahí ya cambia totalmente la información que me va a arrojar, ¿ok? Entonces, especificar la intervención es importante, sí, porque esto es la base de lo que yo quiero saber, mi patología o el tema principal que quiero conocer, ¿ok? Luego viene la C, que es de comparación, ¿ok? Aquí podemos tener alternativas o opciones diferentes que queramos comparar de una intervención, como por ejemplo, ¿no? Resultado de uso de medias de compresión versus, vendas elásticas en la paciente embarazada, ¿no? Ahí ya estoy haciendo una comparación de qué, de qué resultados tiene las medias compresivas y qué resultados tiene la venda que yo estoy colocando en una paciente para manejo de qué, pues de un mejor retorno, ¿no? En la mujer embarazada que a lo mejor va a ser sometida a quirófano. Ahí ya estamos haciendo una comparación. Luego viene por último la letra O, que es los resultados o los outcomes. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, dice resultados. ¿En qué resultado mediable estás interesado? Puede ser, por ejemplo, mortalidad, eventos cardiovasculares o ingresos hospitalarios, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Ah, bueno, ¿a qué más me interesa saber aparte de la intervención? Que quiero, que estoy llevando a cabo o que quiero conocer, ¿ok? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Ok? Antes de pasar al ejemplo, porque el ejemplo quiero que me lo den ustedes. ¿Cuál sería una pregunta que ustedes formularían con el método PICO, chicas, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Es dar un ejemplo o, Ajá. por ejemplo, en la P sería como paciente adulto, por ejemplo, en la U5 con ventilación mecánica? Mm, Intervención entraría, no sé, una posición semifole. ¿Y qué queremos saber? O sea, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál sería tu pregunta integrando todo? El orden aquí no importa, ¿ok?
siempre y cuando utilicemos el método pico. María de la Luz, que usted fue la que me dijo del método pico, ¿me podría dar un ejemplo, por favor, de cómo lo utilizaría? A ver, maestra. Ay, pues soy media nerviosa. Pues en la P sería, mm, mi pregunta sería, ¿cuántos pacientes están infectados de su catéter venoso central? No sé, en mi piso donde yo trabajo. Mi intervención, ¿qué se está utilizando para mejorar, para disminuir la tasa de infección y comparación? Oh. Ay, ya me perdí, maestra. Ok. Comparación. Ay, A no, ver, en esa ¿alguien más, comparación verdad? me queda como algo de duda. Oh, comparando con otros pisos, no sé, me estoy yendo a mi piso, no sé. Y Pero, ¿cuál, resultado, cuál sería su pregunta que usted le podría hacer a un buscador que le interese conocer de algún tema? ya, me desvié. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mm, no, entonces sería otro tema. Ajá. ¿Alguien, por favor? ¿Un Podría ejemplo? ser, podría ser cuidados de enfermería en los pacientes con ventilación mecánica para prevenir infecciones asociadas a ventilador. Ok. A ver, de nuevo, Tere. Deme un momentito, la voy a anotar. ¿Sabe qué? Aquí en el chat. ¿Ok? Primero, a ver, dícteme su pregunta, Tere. Podría ser intervenciones de enfermería para prevenir las infecciones asociadas a ventilación mecánica en la UCI. A ver, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería? ¿Qué Para más, Tere? prevenir ajá, Para para prevenir. las infecciones asociadas a ventilación en los pacientes de la UCI. A ver. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería para prevenir las infecciones asociadas al ventilador mecánico en los pacientes de la UCI? Ok. Primero, ¿qué me dice el método PICO? Pacientes, ¿no? ¿Con Ujú. qué pacientes quiero trabajar? Los de la UCI. Está bien. ¿Ok? Ahí no vamos a diferenciar entre hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque el tema es la prevención de infecciones asociadas al ventilador. Entonces, ahí estamos bien. ¿Ok? Pacientes que quiero conocer o población, los de la terapia intensiva. Perfecto. Luego, el método PICO me dice que viene la I de intervención. ¿Qué quiero investigar? La prevención de infecciones asociadas al ventilador mecánico. Perfecto, Tere. ¿Ok? Siguiente, letra, la C, comparación. ¿Qué alternativa u opción diferente quieres comparar con la intervención? Ahí, ¿qué pondríamos, Tere? Mm, bueno, la intervención, la comparación sería, este, como a los pacientes que se les da posición y a los que no. Mm, ok, a ver, déjeme ver. ¿Cómo quedaría entonces la pregunta? Porque con eso ya se cambia totalmente la pregunta, ¿no? Mm, O más bien, como, este, mm, más bien, como
Es que, ay, Bueno, en comparación no hay problema, ¿por qué? Porque no todos los temas que vamos a investigar se van a comparar, entonces aquí la dejaríamos así, ¿ok? ok. O resultados. Por ejemplo, me dice aquí que mortalidad, eventos cardiovasculares, ingresos. Ahí estamos hablando de qué? De intervenciones de enfermería, ¿ok? Entonces, con esta pregunta que les mandé aquí en el chat, al chat del Zoom, ya tenemos la utilización del método PICO. Ojo, la comparación es opcional, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a depender de qué es mi objetivo principal al que quiero llegar con las preguntas. Por eso, la C de comparación no aplica en todas mis preguntas de investigación que yo vaya a realizar, ¿ok? Gracias, Tere. La pregunta sí quedó muy bien, ¿ok? ¿Entendimos cómo se usa el método PICO, chicas? Chicos, Creo que sí, maestra. ¿sí? Sí, profesora, bueno, ya igual y ahorita que lo lleve a cabo, tal vez me generarán algunas dudas, pero sí, sí le voy entendiendo. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Rubí y Alex. Y gracias, Terry. Bueno, continuamos entonces, ¿ok? Me dice, fuentes de información. Ya formulamos la pregunta, ¿no? Ya la pregunta que en base al método PICO es la que nos dijo Tere, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería para la prevención de infecciones asociadas a la ventilación mecánica en los pacientes de la terapia intensiva? Esa es mi pregunta con el método PICO. Ya tengo la pregunta. ¿Qué sigue después de la pregunta? Bueno, después de la pregunta es utilizar las fuentes de información para responderla. ¿A qué me refiero? Que nosotros sabemos que en la actualidad, chicas, chicos, existen muchísimos motores de búsqueda que me permiten acceder a gran cantidad de información. Pero, ¿qué creen? Que no todos son aptos para personas de las ciencias de la salud, porque si nosotros buscamos este tema, nos van a salir a lo mejor páginas que van dirigidos a la población en general, páginas que son publicaciones de farmacias, de proveedores y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de páginas no tienen información de calidad que yo como intensivista necesito, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué sigue? Bueno, realizar una búsqueda con distintos tipos de herramientas y bases de datos o buscadores que me den resultados de calidad, ¿ok? Para esto yo tengo diferentes tipos de buscadores. Tengo buscadores como lo que son bases de datos, tengo buscadores como lo que son repositorios, ¿ok? Y vamos a irnos con los primeros, las bases de datos. Las bases de datos pues son una estructura de información que me permiten agrupar en bases, por eso su nombre, a características en común para su posterior recuperación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, bases de datos y repositorios son ¿qué? Buscadores de información. Páginas de información, pero no todas las páginas, como yo les dije, que salen en internet, son ideales para mí, ¿ok? Para eso entonces tengo lo que son fuentes de información primaria, fuentes de información secundaria y fuentes de información terciaria, que cada una de ellas son fuentes de calidad o copias de las copias, ¿ok? Ahora, vámonos a ir con la primera, que son las fuentes de información primaria. Las fuentes de información primaria, chicas, van a ser esas páginas que contienen información original, información que esa es su primera publicación que realizan, que la información está intacta, que no ha sido filtrada, que no ha sido modificada ni nada, ¿ok? Así como los autores la publicaron, así tal cual está en esa fuente de información primaria, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuáles son esas características que me van a decir a mí que es una página primaria? Bueno,
porque me van a proporcionar información nueva, original y final en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a abrir la página y me va a aparecer el título, me va a aparecer los autores, me va a aparecer la fecha de la publicación, me va a aparecer el nombre de la editorial, si hay editorial en este caso, y me va a aparecer toda la información que yo quiero y al final me va a aparecer las referencias a las que me manda, ¿ok? De dónde fue publicada esa página. Entonces, tiene un inicio y un final. ¿Qué quiere decir? Tiene una estructura tan bonita que me dice esta información es primaria, ¿ok? Otra característica de las fuentes de información primaria es que no remiten ni completan a ninguna otra fuente. Seguramente, chicas, chicos, nosotros hemos entrado a algunas páginas de internet que cuando las abrimos me dicen, ¿no? Para mayor información y me sale el link de la página. Si yo me voy a ese link, me va a abrir la información real. ¿Qué creen? Que si los manda a otra página o un link, esa no es una fuente primaria. Una fuente primaria no te va a remitir a ninguna otra página, porque se supone que la información está en esa misma página, no en otra. ¿Ok? ¿Qué característica tenemos? Bueno, que en este caso, la versión electrónica que tenemos también tiene una versión física, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si a lo mejor yo voy a una biblioteca o a otro lugar donde se publican a los artículos y demás, ahí lo voy a poder encontrar, ¿ok? Y por lo tanto, en este caso, ¿qué tipos de fuentes de información primaria tenemos? Bueno, las revistas, los artículos, las monografías y los documentos de literatura gris. Estos son una fuente de información primaria. ¿En qué buscadores voy a tener fuentes primarias? En buscadores como Cancer Nurse, buscadores como The Lancet, buscadores como JAMA, buscadores como BMJ, buscadores como Index, buscadores como Informager, ¿ok? Este tipo de buscadores son los que me van a mandar información de calidad, o sea, información primaria, ¿ok? Luego tengo en segundo lugar las fuentes de información secundaria. Estas, ¿qué creen? Que son una copia de la original, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que por ahí alguna persona que tiene esa facilidad de poder publicar algo, dice, ay, caray, aquí hay un artículo que es original, a ver, lo voy a tomar, voy a modificar, voy a hacer un resumen y lo voy a publicar, ¿no? Esta información que es copia de la original es una fuente de información secundaria, ¿ok? Que en este caso contiene información primaria, pero resumida, sintetizada y reorganizada, ¿ok? En este caso, este tipo de información secundaria están diseñados ¿para qué? Para que nosotros como lectores nos facilite y nos maximice el acceso a las fuentes de información primaria o a sus contenidos, ¿ok? Es como que, a ver, para que no lea todo el artículo, le voy a hacer un resumen de lo más importante y listo, para que lo puedas analizar y leer. Eso es lo que nos quieren dar las fuentes de información secundaria. ¿Cuáles van a ser las características de una fuente de información secundaria? Bueno, que no contiene información nueva, que indican qué fuente o documento puede proporcionarnos la información completa. Estas son las que dicen, ¿no? Para mayor información y me da el link. O me aparece, doy 2 puntos y el link. Esta es una fuente de información secundaria, ¿ok? ¿Qué más podemos valorar en una fuente de información secundaria? Bueno, que utilizan un lenguaje especial o un lenguaje estandarizado. Como se modifica el documento, el lenguaje o las palabras que utilizan también son diferentes. ¿Okay?
Ahora, ¿qué tipos de fuentes de información secundaria tenemos? Bueno, tenemos las bases de datos, tenemos los directorios o tenemos los repositorios. ¿En qué buscadores tenemos fuentes de información secundaria? Bueno, tenemos buscadores como Medline, Envase, Sinal, BVS, Cielo, WOS, MEDES, Teseo, entre otros. Esos son los buscadores que me van a dar la información de una fuente secundaria. Luego tenemos la fuente de información terciaria, que yo siempre les digo a mis alumnos. Para mí la fuente de información terciaria es la copia de la copia. O sea, todavía un resumen más chiquito de la fuente de información secundaria. ¿Ok? Entonces, la fuente de información terciaria contiene información evaluada y refiere a otras fuentes secundarias o primarias. ¿Para qué se crearon las fuentes de información terciarias? Bueno, para que nuevamente yo como lector pueda tener un mejor control de la información y pueda tener un mayor acceso a la información que se publicó en una fuente primaria o secundaria, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las características de estas fuentes de información terciaria? Bueno, que no contienen información nueva, la información está evaluada y clasificada y que precisan ser revisadas cada cierto tiempo. Como por ejemplo, un claro ejemplo, vaya la redundancia, de una fuente de información terciaria son las guías de práctica clínica. Para que tú no te leas todo el artículo, toda la publicación, existen las guías de práctica clínica. La guía de práctica clínica, si se dan cuenta o si hemos leído por ahí alguna, que yo creo que sí, son un resumen muy pequeñito y nada más te dice, ¿no? ¿Qué es ideal que utilices en el paciente? Como es una fuente de información terciaria, necesitamos que se estén actualizando constantemente. ¿Cada cuándo van a ser las actualizaciones de estas fuentes de información terciaria? Por lo regular son cada 3 años, ¿ok? Ahora, en este caso, el claro ejemplo de una fuente de información terciaria son las guías de práctica clínica que conocemos. ¿Cuáles son en este caso los buscadores que me van a mandar como resultado una fuente de información terciaria? Bueno, tenemos a Crochan, tenemos a Guía Salud, tenemos a NICE, tenemos a SIG, tenemos a Instituto Johanna Briggs, tenemos a RANOA, tenemos a Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ATES o tenemos a INATA, ¿ok? Estos son uno de los buscadores que nos van a mandar estas fuentes. Pregunta para ustedes. Sí, más o menos nos imaginamos o hemos visto o hemos sacado información de este tipo de fuentes, chicas, chicos, ya sea primaria, secundaria o terciaria. Sí. ¿Sí? Sí, profesora. Seguramente, tal vez, bueno, yo no las identificaba como primaria, secundaria, terciaria, pero sí. ¿Sí? Perfecto. Ahorita ya que la estamos viendo, decimos, ok, pues es una fuente primaria. A lo mejor mi tarea de hoy la saqué de una secundaria, ¿no? De una terciaria o de una primaria. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nosotros, chicos? Bueno, para que cuando ya desde ahora en adelante hagamos tareas, busquemos información en fuentes primarias. ¿Qué sigue después de esto? Yo les voy a compartir los buscadores que me van a mandar a una fuente primaria o secundaria. Buscadores como Cielo, como Cancer Nurse, buscadores como Index, buscadores como JAMA, buscadores como Sinal, Envase, Medline, WOS, Cielo, Teseo, MEDES. Ahorita yo les voy a regalar esos links de los buscadores, ¿ok? Ahora, aquí, ahora sí ya viene. Viene la parte de la descripción de información donde yo les voy a dar los buscadores. Miren, nosotros, como por ejemplo, yo aquí les voy a dar un ejemplo de cómo utilizar el buscador. Si no hemos utilizado nunca ese tipo de buscadores, bueno, funcionan de la siguiente manera.
Yo aquí les traigo el ejemplo del buscador Medline o PubMed, ¿ok? Medline en este caso, chicos, chicas, es un buscador específicamente para personal de las ciencias de la salud. Medline es un buscador que es dependiente de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Por lo tanto, en este caso, pues es uno de los buscadores más consultados y actualizados, ¿ok? En este caso, Medline tiene una gran ventaja, que es de acceso gratuito y cualquier persona con acceso a Internet y a una computadora o un teléfono celular puede ingresar, ¿ok? Yo le voy a dar clic aquí en el link. Le doy clic en el link, chicos, y me va a mandar directamente al buscador de Medline o PubMed. Les voy a dejar de compartir y ahora les voy a compartir aquí el buscador para que veamos cómo funciona. Ok. Me dicen cuando ya vean la página principal del buscador, dicen libros nacionales de medicina y dice PubMed. ¿Ya lo vemos? Sí, maestro. Ya. Ok. Aquí vamos a poner la pregunta que nos dio Tere. La voy a copiar y la voy a pegar ahí, ¿ok? Y le voy a dar buscar. Ahí está la pregunta que hizo Tere. ¿Ok? Aquí, esperen, déjenme. Ay, no, ya borré todo. A ver, déjenme tantito. A ver, vamos a poner ay, déjenme volverla a copiar. Le voy a a ver. Aquí mencionar que sistémica, tratamiento. Aquí Medline o PubMed me mando a muchos buscadores. Que si nosotros vemos su pantalla del lado izquierdo, vamos a ver las fechas de publicación. Yo a lo mejor a mí me interesa saber las publicaciones de último. Ahora dice que ninguna. Pero si yo le pongo desde en adelante, ahí déjenme bajar. Si yo le pongo desde el año 2021 a ahorita el 2026, me arroja dos resultados, ¿ok? Tenemos dos publicaciones que hizo PubMed, ¿ok? Que es cómo tratar la hipertensión sistémica, estrategias de tratamientos actuales, publicada en el 2021 en noviembre. Y tengo el control y tratamiento de hipertensión que interactúan en el deterioro de la visoespacial incidental en pacientes hipertensos, que fue publicada en el 2024. ¿Ok? Yo le puedo dar, miren, ya está, ¿no? Y me manda más. Entonces, en este caso, así funcionan los buscadores que es, ¿ok? En este caso, esto es como una PubMed, ¿no? O Medline. Pero también tengo otros tipos de buscadores, miren, como los siguientes. Déjenme volverles a publicar mi presentación. ¿Alguien ha trabajado con PubMed o Medline, chicos, chicas? ¿Sí han utilizado este buscador? No. Sí.
Sí, qué bueno, Reina, porque eso, de hecho, trae muy buenas publicaciones. Yo la mayoría, la verdad, como por ejemplo, para hacerle sus presentaciones ¿cómo se llama? Fisiopatología, yo sí busco mucho en ese buscador, porque la verdad es que su información sí viene muy, muy, muy de calidad, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y algunos los saco de los libros. Bien, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Ok, Sí, ya se ve. gracias. Luego tenemos otra página, otro buscador que es Sinal. Sinal en este caso es un buscador que tiene un índice acumulativo de enfermería y de literatura relacionada con las ciencias de la salud. En este caso, Sinal, me va a dar resultados de revistas o publicaciones de la salud, de terapia ocupacional, de enfermería o fisioterapia, ¿ok? En este caso, Sinal, el único defecto, diría yo, que tiene es que requiere una suscripción. No es gratuito como PubMed o Medline que acabamos de ver anteriormente, ¿ok? Para esto, pues sí necesitamos pagar una cantidad de dinero, que la cantidad realmente es muy poquita, pero pues sí conviene, la verdad, pagar pues la suscripción. ¿Ok? Luego tengo otro tipo de buscador que es Envase. Envase en este caso es un buscador que es producido por Elsevier. Recordemos que Elsevier es una editorial pues muy grande, ¿no? De la mayoría de los libros que tenemos. En este caso también otra desventaja que tiene Envase es que se paga una suscripción para que nosotros podamos ingresar, ¿ok? Envase la ventaja que tiene es que al ser producida por Elsevier incluye muchísimas revistas científicas, ¿ok? Tiene memorias de congresos, monografías, me trae temas de farmacología, de toxicología, de biología, medicina legal, bioingeniería o también de psiquiatría, ¿ok? Entonces, pues sí, me abarca muchas ramas de la salud. Tengo otro buscador que es Lilacs. Lilacs en este caso también en este buscador es producido por la Biblioteca Regional de Medicina y la OPS. Por lo tanto, como son producidas por la Biblioteca Nacional y la OPS, son de acceso gratuito. En este caso, Lilacs contiene publicaciones de artículos de revistas biomédicos, hay publicaciones de tesis, de informes o publicaciones gubernamentales que van relacionadas con las ciencias de la salud. Tengo otro buscador que es The Chrome Library. The Chrome Library, en este caso, el acceso es gratuito y en este caso me dice que este buscador surgió con el objetivo de que nos dé información acerca de promoción, actualizaciones y difusión relacionadas con el campo de la salud. Tengo otro buscador que es Science Direct. Science Direct en este caso también es producido por Elsevier, la editorial famosa, ¿no? En este caso, Science Direct incluye artículos de revistas científicas, capítulos de libros, y como tal, libros completos, ¿no? Relacionados con las ciencias de la salud, las ciencias sociales, la fisiología y también hay publicaciones de ingeniería. Otra ventaja que también tiene este buscador es que es de acceso gratuito. Tengo otro buscador que es Scopus. Scopus, en este caso, es producida también por Elsevier y si nos damos cuenta, todas los buscadores que son producidos por Elsevier debemos de pagar pues una suscripción, ¿no? Esa es la desventaja que tienen algunos buscadores. Tengo otro buscador que es el famoso Cielo. Cielo seguramente yo creo que han trabajado todos, o si no es que la mayoría de ustedes, con este buscador. Cielo en este caso es un repositorio
que es creado mediante la Corporación entre el Centro Latinoamericano y del Caribe, y me da información pues de las ciencias de la salud, ¿ok? En este caso, Cielo es una biblioteca virtual gratuita y que creen que a comparación de algunos de los otros que les acabo de mencionar, Cielo nos trae publicaciones en otros idiomas como español, como portugués y como inglés, ¿ok? Entonces, pues nos los trae en diferentes idiomas. Tengo otro buscador que es Redalic. Redalic en este caso es un repositorio accesible, que igual es de acceso gratuito y que en este caso de Redalic fue creado por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México y por lo tanto también trae material producido por la Universidad Iberoamericana. ¿Ok? Tengo otros dos buscadores como Latindex. Latindex en este caso, como su nombre lo dice, es dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en este caso también este consultorio es gratuito. Tengo otro buscador como es Clínica que en este caso también es producido por esta famosa editorial Elsevier y pues trae temas específicamente de las ciencias médicas y de la fisiología. Trae muchísimos temas de fisiología, ¿ok? Como ya le hemos visto con los demás buscadores que son producidos por Elsevier, pues hay que pagar una suscripción. En este caso, la ventaja que trae Clínica Kale es que únicamente se paga un solo plan y se puede utilizar toda la vida. ¿Ok? Tenemos otros dos buscadores, creo que ya son los últimos, ¿sí? Que es Inviomed y DOAG. Inviomed en este caso también es un buscador específicamente que trae publicaciones asociadas a las ciencias de la salud, como lo que es medicina o psicología, y que en este caso su información viene de publicaciones de América Latina y de España. Recordemos que los españoles publican todo lo que descubren o analizan y demás, ¿no? Y por lo tanto, pues es un buscador de tipo gratuito. Por el último tenemos a DOAG. DOAG en este caso es uno de los buscadores internacionales y multidisciplinarios de revistas científicas que tienen un acceso abierto. ¿Qué quiere decir? Que obviamente pues es un buscador que tiene consultas gratuitas y que yo puedo utilizar e ingresar sin ningún problema cada que yo quiera. Pregunta para ustedes, ¿conocemos o hemos visto estos buscadores? Estos últimos, ¿no? Los últimos no, pero los demás sí, ¿verdad, Reina? Sí, nada más son como 2 o 3 que los he ocupado, pero de ahí en fuera los demás no. Ni sabía que existían. Ok, pero ya sabemos, entonces pues ya podemos utilizarlos, ¿no? Ok, Bien. sí, está bien, gracias. Mariel, adelante, Mariel. Vi que tenían prendido su micrófono. Sí, había escuchado la mayoría de ellos, y no los he ocupado todos, pero sí había escuchado ya de algunos. Ok, muy bien, Mariel. ¿Los demás chicos, chicas? Pues yo la mayoría no, la verdad no los conocía y no los he ocupado, pero creo que voy a usarlos de aquí para adelante. Ok, muy bien, Alex. Bueno, gracias, chicos. Entonces, pues ya luego les paso la presentación para que puedan ingresar a estos buscadores, o si quieren pagar suscripción o los que son de acceso gratuito, ahora sí que pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Si queremos pagar o utilizar los que pues son para todo público. ¿Bien? Bueno, con esto terminamos la segunda unidad y vamos a entrar a la tercera unidad. ¿Qué es? Aquí está. Me voy a pasar hasta acá porque lo demás pues es lo que hemos estado viendo, ¿ok? La siguiente unidad es la relacionada con estudios cuantitativos y cualitativos, ¿ok? ¿Quién me quiere hablar de esta unidad? La tercera.
es muy sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio cuantitativo y cualitativo? Para que ya terminemos esta asignatura, chicas, chicos. El cualitativo, su función es más como de describir, cualificar, y el cuantitativo siempre se va a enfocar más hacia la estadística y hacia los números. Ok, En Mariel, muy bien. ¿Qué más? ocasiones. ¿Qué más, perdón? En los estudios cualitativos pueden ser transversales, de soporte, federales, y en los otros son estadísticos, correlativos, comparativos. De acuerdo igual al tipo de inclinación, algunas veces se pueden combinar. No es lo más recomendable, pero sí se pueden combinar. Y ¿Y qué más, Mariel? Es que ya no le escucho, perdón. Bueno, creo que se le fue la señal a Mariel. ¿Alguien más? ¿Qué más me pueden decir de estudios cuantitativos y cualitativos? ¿Qué más características tienen cada uno de ellos? Los Bueno, estudios cualitativos se encargan de localizar la evidencia, el estudio, la validez de diseño y utilizar las pruebas para resolver problemas de la práctica clínica. Y los cualitativos solamente exploran las experiencias y los significados, que es las creencias de las personas en las que se hacen los estudios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Y que Nos dice según que las los, cualitativas son pequeñas y las cuantitativas son grandes. Grupos Ok, muy grandes y bien. los otros son grupos pequeños. Perfecto, muy bien, con el tipo de población que trabajan. Bien. Gracias, Reina. Alex. sí, los estudios cuantitativos son positivista, mide variables, busca causalidades y generalización. Los cualitativos son interpretativo, comprenden vivencias, significados y contextos. Ok. ¿Alguien más? Stephanie. Y Yo según encontré, los... ay, Bueno, sí, adelante. bueno, yo encontré que una investigación cuantitativa se apoya en números o en gráficos para explicar patrones, promedios o frecuencias o entender una relación de causa a efecto, mientras que el estudio cualitativo se supone que es una recopilación de exámenes de datos no numéricos que son explicados con palabras. Ok, muy bien, Stephanie, perfecto. Reina, ¿qué más? Y según dice que los cualitativos no se pueden generalizar a toda la población en sus resultados y los cuantitativos sí se puede generalizar en amplia población. Ok, muy bien, estamos hablando de qué tipo de población vamos a utilizar. Bien. Ameli Rubí, ¿qué más? Gracias, Reina. Ya. Rubí. Si estamos Rubí, no estamos Rubí. Edgar, ¿qué más, Edgar? ¿Por qué Edgar no ha hablado? Armando, ¿qué más, Armando? Yo tengo un cuadro comparativo, maestra. Ok, a ver, denos las comparaciones. Es Mari. El criterio de calidad tiene que tener veracidad o rigor, aplicabilidad, consistencia y naturalidad. Y compara cada uno. El enfoque cuantitativo, la veracidad y rigor dice que debe tener validez interna, control de sesgos y variables. Y el enfoque cuantitativo en ese mismo apartado dice que tiene que tener credibilidad,
triangulación y confirmación con participantes. Ok, porque Y, estamos hablando de números, ¿no? ajá, y Ok, la aplicabilidad. En el cuantitativo dice validez externa, generalización a la población. Y el cuantitativo tiene que tener transferibilidad, contextualización densa para adaptación. ok, Entonces, la consistencia habla de la fiabilidad y replicabilidad de las mediciones. Ese es del enfoque cuantitativo. ajá, Y del cualitativo dice que debe de tener dependencia, auditabilidad, rastro claro del proceso de análisis. ok, entonces el cuantitativo es medible y el cualitativo no. Ok, Ah, trae más análisis oral. sí. Perfecto, muy bien, gracias, Mari. Ah. Entonces, ya ahorita con todo lo que acabamos de comentar, vimos cuáles son las características diferenciales del método cuantitativo y cualitativo. ¿Ok? Entonces, un método o una investigación utilizando un método cualitativo es de cualidades. ¿Cuál? Quali es de qué, que queremos explicar, que queremos obtener un conocimiento más profundo del fenómeno que nosotros estamos estudiando, ¿ok? Asimismo, el método cualitativo es un método muy flexible, ¿ok? ¿Por qué? Porque como no estamos utilizando números, no nos vamos a enrollar en más cosas, sino con la pura descripción o explicación yo ya estoy haciendo mi método y mi diseño de la investigación, ¿ok? Asimismo, el método cualitativo tiene la estrategia de recolección de datos a través de documentos, a través de la observación, a través de entrevistas, ¿ok? Pueden ser entrevistas informales o entrevistas no estructuradas, ¿ok? ¿Por qué? Porque requiere de qué? De una descripción amplia, utilizando letras, más no números. Y por último, el método cualitativo nos lleva a una interpretación de datos a través de conclusiones tentativas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a generalizar las especulativas que se están haciendo en esa investigación. Por el otro lado, tengo el método cuantitativo. Cuanti quiere decir cuántos, números, porcentajes, gráficas, cuadros, ¿ok? Todo lo que yo utilice la numeración. Por lo tanto, el método cuantitativo es aquel que trata de explicar y predecir fenómenos a través de la obtención de datos numéricos, ¿ok? Asimismo, la investigación de tipo cuantitativa es inflexible. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando números, qué porcentajes, qué sumas, qué restas y demás, ¿qué creen? Que pues es un estudio un poquito más complicado. ¿Ok? Ahora, ¿qué más en esta parte? A nivel de las estrategias de recolección de datos, vamos a utilizar las entrevistas formales o semiestructuradas. ¿Para qué? Para que con las respuestas que yo tengo de sí, no, mucho, poco, nada, yo voy a poder sacar mis gráficas y con esto mis porcentajes o la cantidad de población con la que yo estoy estudiando o estoy analizando. ¿Ok? Y por el último, para que pueda interpretar las investigaciones cuantitativas, ¿ok? Voy a formular una conclusión del estudio y expresarlo a través de qué? De contenidos de gráficas, de cuadros, de barras de pastel y demás, contenido donde yo pueda explicar y expresar qué resultados estoy obteniendo, pero a través de estas gráficas, estos cuadros y sea más entendible para el lector que está, en este caso, pues interesado en conocer mi investigación. ¿Ok? Aquí, ¿dudas o preguntas del método cuantitativo y cualitativo o algo más que quieramos agregar? ¿No? No, ninguna, todo bien. Perfecto. Los demás espero que igual no haya dudas. Es muy sencillo realmente esta parte de los métodos cuantitativos y cualitativos, ¿ok? Bien.
Bien, ¿qué creen todos? Que con esto terminamos la tercera materia, que es relacionada a las investigaciones o la búsqueda eficiente de información. ¿Dudas o preguntas que tengamos de esta tercera asignatura, chicas, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí entendimos? ¿No entendimos? ¿Más o menos? Sí, vamos entendiendo. Sí, ¿verdad? Es muy sencillo. Sí. ¿Los demás? Reina dice que sí. Gracias, Reina. ¿Stephanie? Sí, vamos entendiendo. Gracias, Stephanie. Muy bien. Bueno. Bien. Entonces ya terminamos esta tercera asignatura y vamos a pasar a la última y cuarta. ¿Ok? Voy a quitar la presentación y voy a proyectar la siguiente materia. Entre más adelantemos mejor porque obviamente es más larga esta última, ¿ok? Voy a proyectar la siguiente materia que va a decir fisiopatología. Me dicen cuando ya la podamos ver, por favor. ¿Ok? Ya se mira, maestra. ¿Ya se ve? Perfecto. Bien, tercera materia, cuarta materia y última y la más pesada, es fisiopatología. Vamos a ver hoy y lo que sigue de la siguiente semana, la unidad número 1, que se llama Fundamentos de Fisiopatología en el Paciente Crítico, ¿ok? Donde vamos a ver la introducción de la fisiopatología clínica aplicada a la UCI, que es lo que vamos a ver yo creo que hoy la pura introducción. Vamos a ver la siguiente semana respuesta fisiológica al estrés agudo y al trauma. Vamos a ver respuesta inflamatoria sistémica y por último síndrome de disfunción multiorgánica. Van acomodadas así como van las flechitas y en ese orden, chicas, y de hecho el propósito yo las acomodé así. ¿Por qué? Porque el estrés agudo o el trauma me lleva a una respuesta inflamatoria sistémica. Y cuando no se controla esa respuesta inflamatoria sistémica, empieza a fallar un órgano, a fallar otro órgano, a fallar un tercero y así sucesivamente, llevándome al síndrome de disfunción multiorgánica, que recordemos que es cuando ya hay 2 o más órganos afectados, que si no se controla me puede llevar a la muerte con el paciente, ¿ok? Por eso lo acomodé en ese orden. Y bueno, vamos a empezar con la introducción de la fisiopatología. ¿Y qué creen? Que para la pura introducción yo únicamente les coloqué esta sola diapositiva. Que van a decir, ay maestra, pues ¿cómo nos vamos a llevar casi una hora en una pura introducción con una diapositiva? ¿Qué creen que sí? Porque lo vamos a ver a fondo. Y de eso se trata la fisiopatología. ¿Ok? Y vamos a empezar primero con lo fundamental. ¿Qué es la fisiopatología? Bueno, la fisiopatología me dice, porque luego no muy bien, y ya después le voy bajando y así, ¿ok? Ahí. ¿Sí lo podemos ver bien ahí? Sí. Sí, bien. Vamos a irnos, espero que se vea mi flechita, a lo primero que es, ¿qué es o a qué nos referimos con fisiopatología? Fisio y patología, ¿no? La fisiopatología entonces va a ser la fisiología de la salud que se encuentra alterada, ¿no? Normalmente mi cuerpo funciona como, bueno, que el corazón hace sístole, diástole, que el corazón debe tener un gasto cardíaco de 5 a 7 litros por minuto, que el corazón debe de funcionar su sistema eléctrico del corazón a través de que inicia en el nodo sinusal, que se va al nodo auriculoventricular, que se va a las de Higgs, que posteriormente se va a las fibras de Purkinje, derecha e izquierda para despolarizar ventrículos, ¿no? Eso es lo normal en mi corazón. Eso es lo fisiológico. Pero ¿qué creen? Que llega un paciente con una arritmia de bloqueo auriculoventricular. Híjoles, ¿qué está pasando? Bueno, que su fisiología del sistema de conducción eléctrico del corazón está alterado.
Por lo tanto, mi paciente tiene algo que es una arritmia, ¿ok? Esto es entonces la fisiopatología. Esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Cómo la fisiología se altera a tal grado que mi paciente empieza con signos y síntomas. Pero ¿qué creen? Que detrás de esos signos y síntomas, chicas, chicos, hay una alteración a nivel celular, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Y bueno, ¿qué estudia la fisiopatología? La fisiopatología estudia dos cosas importantes. La primera, estudia los cambios de los órganos que ocurren ante una enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que como por ejemplo en la arritmia, ¿no? En una arritmia, la que ustedes quieran. En una arritmia, la fisiopatología estudia cómo cambia el corazón ante esa enfermedad, ¿ok? Pero también la fisiopatología no nada más estudia el cambio que hay en el órgano cuando se enferma la persona, sino también qué efectos tiene ese cambio sobre la función corporal. ¿Qué quiere decir esto? Cómo ese órgano cuando se está modificando ante un proceso patológico va a empezar a cambiar su función. Ejemplo, en la actividad eléctrica del corazón, ¿no? En un bloqueo, se me ocurre un bloqueo de primer grado, ¿no? En un bloqueo de primer grado, ¿qué pasa? Que hay un cambio en el sistema de conducción. Ese cambio del sistema de conducción que está funcionando de manera incorrecta me lleva a que, ¿qué? Que la función de mi corazón se produzca en una arritmia, que empiece a cambiar y se empieza a bloquear ese sistema haciendo que no se despolarice todo el corazón de manera completa. Por lo tanto, hay un bloqueo de este mismo haciendo que pueda llevarme a una isquemia en la zona donde está afectada, ¿ok? Esto es son las dos cosas que estudia la fisiopatología. Luego, me dice que la fisiopatología se enfoca también en los mecanismos de la enfermedad subyacente y me dice que proporciona información para ayudar a planificar las medidas tanto preventivas como terapéuticas y prácticas. Y claro que sí, ¿no, chicos, chicas? ¿Por qué? Porque conocer de fisiopatología no nada más es decir qué está alterado y cómo esa alteración me está originando el problema. No, la fisiopatología también se encarga de qué? De decirme, ok, ya conoces cómo se produce una arritmia, ¿no? A ver, denme un momentito, déjenme poner a cargar mi laptop. Ok, ya, gracias. Bien, les decía, ¿en qué me quedé? Ah, sí, que la fisiopatología nada más, ¿sí me escuchan, chicas? Chicos, sí, ¿verdad? Sí, yo sí la escucho bien, profesora. Sí, ok, perfecto, gracias. Todo bien. Entonces, que la fisiopatología no nada más va a decirme o me interesa saber para ver qué está pasando en el paciente, qué está cambiando, sino la fisiopatología también va a estudiar qué cosa, que a través de que yo conozca cómo se origina una enfermedad, la pueda producir, como por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que en diabetes mellitus tipo 2 ocurre ¿por qué? Porque hay destrucción de las células beta pancreáticas, principalmente por una disfunción inmunitaria, que me conlleva a qué? A que el paciente empiece con manifestaciones clínicas como polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y demás cuestiones, ¿no? Que empiece principalmente iniciando con resistencia a la insulina y después con diabetes mellitus tipo 2 si no cuida los factores de riesgo, que son los factores de riesgos ¿cuáles? Para que un paciente pueda desarrollar diabetes es primer factor de riesgo la genética, ¿no? Segundo factor de riesgo, estilos de vida, que son los más importantes también, como que alimentación y ejercicio, ¿ok?
¿Qué debo de cuidar en la alimentación? Que no haya demasiado consumo de carbohidratos, que no haya demasiado consumo de grasas, que no haya demasiado consumo, consumo de exceso de sal, ¿no? Excesos de azúcares. Que el paciente tenga sus 5 comidas al día, desayuno, comida y cena y 2 colaciones. Que el paciente no tenga un ayuno muy prolongado porque le va a causar picos de hiperglicemia, ¿no? Que el paciente no sea sedentario, que haga ejercicio, que mínimo se mueva 40 minutos al día, ¿no? Todo esto que yo sé que me va a ayudar a prevenir diabetes. ¿Qué me dice la fisiopatología? Que ayuda también a planificar tanto medidas preventivas como terapéuticas. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé toda esa fisiopatología de diabetes, yo voy a ¿qué? A hacer promoción de salud y prevención de enfermedades. Le voy a mostrar al paciente cómo debe de alimentarse. Le voy a mostrar al paciente cómo hacer ejercicio, cómo llevar una alimentación saludable, ¿no? Le voy a mostrar al paciente qué es diabetes, cómo se produce, qué incidencia tiene que ver con la genética. ¿Para qué? Para hacer prevención de enfermedad y promoción en salud. Eso también tiene que ver con la fisiopatología. ¿Ok, chicas, chicos? Ahora, junto con esto viene lo siguiente. 2 puntos, bases biológicas de la enfermedad y bases del estudio de la fisiopatología. Voy a bajarlo un poquito más aquí. Le voy a dar un poco más. ¿Ok? Y me dice, en las bases biológicas de la enfermedad, ¿qué creen? Que ya voy a empezar con las preguntas para ustedes. ¿Ok? Me dice que en las bases biológicas de la enfermedad, para que se produzca una patología, primero se va a empezar a dañar lo más chiquito que yo tengo, que son las células. ¿Ok? Ejemplo, en diabetes. ¿Ok? Ya que estábamos hablando de la diabetes. En diabetes hay una lesión celular. ¿Qué quiere decir? Que hay una disfunción y hay una etiología. La disfunción de diabetes mellitus tipo 2 es que, ¿qué? Que las células beta del páncreas se empiezan a destruir, se lesionan, ¿ok? ¿Y la etiología cuál es? Bueno, factores de riesgo, ¿ok? Como lo que es genética y lo que son estilos de vida. Eso me conlleva que si la célula se daña y tengo estos factores etiológicos o estas causas, ¿qué creen? Que voy a empezar a desarrollar una patología que es diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en primer lugar, en todas las patologías, lo primero que empieza a fallar son las células, que hay una lesión celular a través de una disfunción y un cuadro etiológico. Pregunta para ustedes, ¿cómo está constituida una célula? Porque de aquí en adelante la célula la vamos hasta soñar, ¿ok? Y sus estructuras y su función. ¿Cuáles son las partes de la célula y empezando de adentro hacia afuera? Reina, vamos a empezar a preguntar entonces así como las tengo. Pues empiezan por el núcleo, el nucleolo, los ribosomas. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, perdón. Membrana plasmática de afuera hacia adentro. Ok, primero la membrana. Bien, Alex. Ajá, La luego la membrana citoplasma. plasmática. Tantito, Reina. Primero tengo la Perdón. membrana. ¿Cómo está constituida la membrana? Por fosfolípidos. Nutrientes. Bueno, sí. Fosfolípidos. ¿Y los fosfolípidos qué son? ¿De qué está constituida la cabecita y las 2 colitas del fosfolípido? Por eso el nombre. Está constituida de ácidos grasos. Y ácidos grasos. Ok, la colita por 2 cadenas de ácidos grasos. Perfecto. ¿Y la cabecita? Glicerol y fosfato, ¿correcto?
¿Sí, chicos, chicas? Sí, maestra, yo la tenía como entendida como hidrofílica. Ah, ok, sí, pero esas son las características, Ah, ok. ¿sí? A ver, vamos entonces a empezar de nuevo. De dentro hacia afuera, la célula está constituida por una membrana lipídica o una membrana doble, ¿sí? La membrana, como su nombre lo dice, es lipídica. ¿Por qué? Porque está constituida por fosfolípidos. Los fosfolípidos, si le damos más zoom a uno de ellos, tenemos una cabecita y dos colitas. Las dos colitas son dos cadenas de ácidos grasos, ¿ok? Y la cabecita está constituida por un glicerol y un grupo fosfato, ¿ok? Estos componentes entonces forman a un solo fosfolípido. Ahora, como lo decía Edgar, las características que tiene la cabecita y la colita del fosfolípido, ¿cuáles son? Que la cabecita es, ¿qué, Edgar? Que es ¿Hidrofílica o hidrofílica. hidrofóbica? Hidrofílica. Hidrofílica, ¿qué quiere decir? Que es permeable al agua. Si es hidrofílica, es que ¿qué? Que es compatible con el agua. Y la colita es ¿qué? Hidrofóbica. ¿Qué quiere decir? Que la colita no es compatible con el agua, ¿ok? Esto es algo importante, porque si nosotros recordamos por ahí la bomba de sodio-potasio, tiene cierta relación con las características de la membrana y de los fosfolípidos, ¿ok? Siguiente, aparte del que está constituida por fosfolípidos, millones de fosfolípidos, ¿por qué más está constituida la membrana plasmática? Proteínas transmembranales, periféricas, ¿sí nos acordamos o no nos acordamos? Colesteroles. Colesteroles, ¿qué más? Proteínas, carbohidratos. Proteínas, carbohidratos. Entonces, siguiente componente de la membrana se llaman proteínas transmembranales y tenemos algo que se llaman proteínas periféricas. ¿Qué creen? Que las proteínas son muy importantes en una membrana y en una célula. ¿Por qué? Porque las proteínas son las que funcionan como puertas de entrada y puertas de salida. Gracias a las proteínas transmembranales, o sea, las que atraviesan toda la membrana, son como puertitas que se abren cuando algo quiere ingresar y se cierra cuando eso que ingresa llega al centro de mi célula. Y que cuando algo quiere salir, como por ejemplo material de desecho, se abre la puerta de adentro y después se abre la puerta hacia afuera. ¿Para qué? Para que se expulse esto, ¿ok? Las proteínas transmembranales son muy importantes y no se les olvide nunca porque de aquí hasta que terminen la especialidad, chicos, van a hablar de proteínas, más cuando vean farmacología, ¿ok? Siguientes componentes, colesterol. ¿Para qué nos funciona el colesterol en la membrana, chicas, chicos? Regulan la fluidez y dan estabilidad a la Qué estructura. rápido. Ajá. ¿Qué, perdón, Alex? Una de sus funciones es regular la fluidez y dar estabilidad a la estructura para que no sea muy blanda ni muy rígida. Perfecto. Tenemos entonces el colesterol, que el colesterol ayuda a que la membrana sea rígida, que la célula no sea como gelatinita, ¿no? Que permita que tenga cierta rigidez y ayude a proteger a la célula. ¿De quién? Del medio externo, ¿ok? Siguiente componente. ¿Cuál es? Aparte del colesterol.
Carbohidratos. Los carbohidratos. ¿A qué nos ayudan los carbohidratos? Para reconocimiento y protección. Ok, también que nos ayuda a dar protección y cierta rigidez, al igual que el colesterol, ¿no? Perfecto, esos son los principales elementos de la membrana. Y en general, ¿para qué me funciona la membrana? Para proteger al interior de la célula del medio externo. Es un medio de protección, ¿ok? Vámonos hacia adentro. ¿Qué más tenemos? El citoplasma. Ok, citoplasma. ¿Qué nos Dice que es citoplasma, Alex? una sustancia blanda y húmeda que llena el interior de la célula. Ok, es su relleno, ¿no? ¿Y qué creen? Que dentro del citoplasma tenemos algo importante que son los túbulos celulares. ¿Sabemos qué es el microtúbulo o el citoesqueleto de la célula? ¿Le hemos escuchado? A ver, ¿quién puede googlear por ahí el citoesqueleto celular? Y que nos los diga cuáles son, porque creo que ya se nos olvidó la parte importante de nuestro cuerpo que es la célula. ¿Quién puede googlear por ahí el citoesqueleto celular? Les va a salir 3 componentes: microtúbulos. Los filamentos intermedios. Ok, filamentos intermedios, ¿sí? Los microfilamentos. Perfecto. Son 3, Rubí, ¿ok? ¿Correcto? Sí. Estos 3 componentes o túbulos que tenemos en la célula es ¿para qué? Para dar soporte y estructura. Nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos? Nuestros huesitos, ¿no? Y los huesos junto con los músculos se fusionan ¿para qué? Para permitir que mi cuerpo no sea como una gelatina y le permita dar ese soporte y estabilidad. Lo mismo con la célula. La célula tiene su propio citoesqueleto que le ayuda a que no sea como una gelatinita y cada que se mueve se deshaga, sino les permita tener ese soporte, esa rigidez y esa estabilidad. Ese citoesqueleto se encuentra ¿en dónde? Entre el citoplasma que dijo Alex, ¿ok? Siguiente componente, ribosomas. ¿Para qué nos funcionan los ribosomas? Ay, permítanme tantito, chicos, déjenme ir a ver rápido en lo que buscan ahí los ribosomas, el lisosoma y demás. ¿Ya lo buscaron? ¿Qué más tenemos?
¿Qué componentes nos faltan? Mencionaba los ribosomas. ¿Ok? Y estos fabrican proteínas. Perfecto, Alex. Algo importante. Ribosomas fabrican proteínas. Como yo les decía, las proteínas son muy importantes y es muy importante cuando hablemos de patologías metabólicas y farmacología, porque las proteínas es lo que forma nuestro cuerpo, la función importante y principal, porque son una de las principales fuentes de energía que tiene nuestro cuerpo para generar ATP, ¿ok? Bien, Alex. Entonces, ribosomas generan proteínas o la síntesis de proteínas. Lisosomas. Los lisosomas destruyen y reciclan los desechos. Ok, Alex. Entonces, entendamos y para que nunca se nos olvide, los lisosomas es como nuestro aparato digestivo de la célula. Los lisosomas son quien tritura todo lo que la célula ya no quiere y lo desecha a través de vesículas, ¿ok? Hacia el medio externo. Entonces, el aparato digestivo de la célula son los lisosomas, ¿ok? Retículo endoplasmático liso y rugoso. Mariel. O María de la Luz. O Armando. O alguien más. ¿Para qué nos sirve? ¿O cuál es su función del retículo endoplasmático liso y rugoso? ¿Qué sintetizan, chicos? El retículo endoplasmático rugoso sintetiza y transporta proteínas. ¿Ok? Y el liso produce lípidos y detoxifica y almacena calcio. Perfecto. Muy bien, Tere. Entonces, tanto retículo endoplasmático liso como rugoso sintetizan algo. Ojo, cuando yo digo síntesis es producción. A eso me quiero referir, ¿ok? Entonces, retículo endoplasmático liso y rugoso sintetizan proteínas, pero también sintetizan calcio, ¿ok? ¿Y qué más, Tere? Calcio Y produce lípidos. y lípidos, que son muy importantes ¿para qué? Para que nuestro cuerpo pueda generar energía también, ¿ok? Núcleo y nucleolo, los más sencillos, ¿para qué nos funcionan? Son los que codifican la información genética, ¿ok? El ADN se encuentra ahí. ¿Qué más? Tenemos mitocondria. Se nos está olvidando la importante. La mitocondria tiene dos funciones importantísimas en mi cuerpo. ¿Cuáles son las funciones, chicos, chicas? Edgar, ¿cuáles son las funciones de la mitocondria? Son dos específicamente. Pues las principales pudieran ser producir energía, ATP, a Ajá. partir de síntesis de oxígeno y Y lo acabas de eh, decir, síntesis de oxígeno, o sea, ¿qué hace? el ciclo de Krebs, una oxidación celular. Pero a través de la respiración celular, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, mitocondria, dos funciones importantes y que no se nos debe olvidar más en enfermedades metabólicas, ¿ok? La mitocondria tiene la función de hacer la respiración celular y de generar energía a través del ATP, bueno, generar ATP a través de la glucosa, ¿ok? Que aquí se lleva a cabo lo que es. ¿Qué se lleva a cabo en la mitocondria? ¿Glucólisis o ciclo de Krebs? Glucólisis. ¿Sí? Ciclo de Krebs. Sí, exactamente, ciclo de Krebs. ¿Y la glucólisis dónde se lleva a cabo?
¿En dónde? ¿Citoplasma o en dónde? En el citoplasma. En el citoplasma. Perfecto, en el citoplasma, ¿verdad? Entonces, no se nos olvide nunca, chicos, chicas. Glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. Cuando hay molécula de oxígeno, se va hacia la célula, hacia la mitocondria. Y la mitocondria, a través de las moléculas de oxígeno, se genera el ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs es hacer, ¿qué? La producción de moléculas de ATP, ¿ok? Eso es biología celular y molecular. Perfecto. ¿Qué más nos falta? Aparato de Golgi. ¿Ya dijimos aparato de Golgi? ¿O no? Creo que no, ¿verdad? Función del aparato de Golgi y el último. ¿Cuál es? Distribuye proteínas y también los lípidos. Ok, entonces, retículo endoplasmático liso y ribosomas sintetizan proteínas y aparatos de Golgi es el que se encarga de repartirlas, ¿ok? Perfecto. Hasta aquí ya recordamos la célula y cuáles son las funciones de la célula y las partes. ¿Por qué les pregunto esto, chicos? No nada más es para hacer que recordemos biología celular y molecular, ¿no? O para molestarlos, no. ¿Es para qué? Para que comprendamos fisiopatología. Ejemplo, si yo les hablo de diabetes o de resistencia a la insulina, ustedes deben de saberme exactamente dónde se lleva a cabo, qué tipo de células tenemos en el páncreas, cuál es la función de la célula, ¿no? En este caso, ¿cuál es la función para que pueda transportarse a la célula? Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué es glucólisis, ciclo de Krebs, cuántos ATPs tenemos y demás? Eso lo debemos de saber, pero primero, para que yo entienda todo eso, debo de saber cómo funciona normalmente la célula para ver qué ocurre cuando hay daño celular, ¿ok? Entonces, vamos con lo primero, ¿ok? Cuando un cuerpo se empieza a enfermar, primero hay una lesión celular. La célula se daña. Se puede dañar el núcleo, el nucleolo, la mitocondria, el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs, el aparato de Golgi, los lisosomas, los ribosomas y demás. Se daña la célula, ¿ok? Ya que hay una lesión celular, sigue la adaptación celular. ¿Qué pasa aquí? La célula dice, chin, imaginemos, ¿no? Se corta la célula, un ejemplo así por decirlo, ¿no? Muy burdo. Se corta la célula y la célula dice, chin, me lesioné. Voy a tratar de adaptarme a esta lesión celular, a este daño que me están haciendo. Y vienen los diferentes tipos de adaptación. La célula dice, me voy a adaptar creciendo de tamaño. Me voy a adaptar multiplicándome. Me voy a adaptar haciendo metaplasia. Me voy a adaptar haciendo hiperplasia, ¿no? Entonces, la célula se adapta haciendo atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. ¿Ok? Atrofia. ¿Qué es la atrofia celular? Las células se reducen de tamaño. ¿Cómo, perdón? ¿Se reduce de tamaño, dijeron? Sí, porque ¿Sí? ¿Quién habló por ahí? pierde ¿Mariel? parte de sus funciones. Sí, porque pierde parte de sus funciones dentro de la Perfecto. célula, entonces se reduce de tamaño. Exacto. Atrofia, ¿ok? La célula dice, me dañé, mejor me voy a hacer chiquita para tratar de reparar ese daño, ¿ok? Y tratar de adaptarme. Entonces, la primera adaptación celular es la atrofia, o sea, una reducción del tamaño celular. Segunda adaptación, hipertrofia. ¿La célula ahora qué? Hipertrofia.
Crece. Crece de tamaño. Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que hacen gimnasio y que cargan mucho peso? ¿Hacen qué? Hipertrofia del músculo. ¿Qué quiere decir? Rompen sus fibras musculares y consumen mucha proteína. ¿Para qué? Para que cuando se vuelva a regenerar esas células del músculo crezcan, pero más grandes. Eso es hacer hipertrofia a nivel muscular. Hipertrofia a nivel celular es que si mi célula mide 15 centímetros, digámoslo así, si hace hipertrofia, crece 20, crece 30 centímetros. Eso es hipertrofia celular. Entonces, vamos dos. Adaptación celular. La célula dice o me hago chiquita, que se conoce como atrofia, o me hago grande, que se conoce como hipertrofia. Siguiente adaptación, hiperplasia. Ahora la célula, ¿qué? Hiperplasia. ¿Cómo, Edgar? Bueno, la entiendo como que se empieza a multiplicar. Muy bien, exactamente, Edgar. Hiperplasia. Yo tengo, imaginemos, ¿no? Así. Yo tengo en mi dedo chiquito del pie 10 células. Y chin, ¿qué creen? Que me corté y mi pie se hizo gordito, grande. Se me dematizó. ¿Qué creen? Que como me corté se dañó la célula y dijo, voy a iniciar un proceso inflamatorio haciendo hiperplasia. Si yo tenía en ese dedo chiquito del pie 10 células, ahora voy a tener 20, ¿ok? Hiperplasia, va la célula a crecer, pero en número de células, ¿ok? Gracias, Edgar. Siguiente adaptación, metaplasia. Proceso de adaptación del tipo de célula adulta a un sustituyente de célula. ¿Ok? ¿Cómo lo entendemos? Explícanos mejor, Stephanie. Como por ejemplo las personas que tienen cáncer, cuando sus células no funcionan, las sustituyen por otras o por otro tipo de tratamientos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la célula se modifica, ¿no? Imaginemos que yo tengo una célula que es redondita. En la metaplasia la célula cambia su forma y ahora en lugar de tener una célula redondita tengo una célula cuadrada. Eso es la metaplasia, que la célula se trata de adaptar a los cambios haciendo que cambie su tamaño, perdón, es que cambie su forma, ¿ok? Este es un cambio de tipo reversible, ¿ok? Como por ejemplo que decía Estefanía, ¿no? Los pacientes oncológicos en este caso, ¿ok? Entonces, vamos con lo siguiente. La célula dice, me lesioné, voy a tratar de adaptarme a través de estos 4 métodos que acabamos de explicar. Cuando la célula dice, híjoles, es que no, el daño es demasiado, no me puedo adaptar a esta lesión que estoy teniendo, ¿qué creen? Que la célula dice, mejor me voy a morir. Y tenemos los 3 tipos de muerte celular, que es necrosis, apoptosis o neoplasia, ¿ok? Necrosis y apoptosis, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la necrosis es una muerte celular no programada y la apoptosis es una muerte celular programada, ¿ok? En apoptosis la célula dice, ya no soy funcional para el cuerpo, yo solita me destruyo y ¡pum! Se destruye. En la necrosis no. En la necrosis la célula está luchando y adaptándose por sobrevivir. Y de momento un agente extraño llega y ¡pum! La destruye. La célula no programó su muerte. Alguien más vino y la destruyó. Eso es necrosis. Neoplasia. ¿Cuál es la neoplasia ahora, chicas, chicos?
Es cuando las células se multiplican más. Ok, Bueno, como un crecimiento descontrolado, ¿no? ok, más o menos, pero si estamos hablando de muerte celular por neoplasia, Rubí, ¿o alguien más? Se puede entender que pues, la célula no muere cuando debería. Y puede ser, por ejemplo, un tumor. Ok, muy bien. Entonces, la muerte celular por neoplasia la vamos a entender como una muerte de células que se desarrollan de manera descontrolada y desorganizada, ¿ok? Así vamos a entender la neoplasia, lo que ocurre con el cáncer. Entonces, cuando la célula dice, ya no puedo más, ya me lesioné, traté de adaptarme, no me pude adaptar, entonces prefiero morirme, ya sea que por necrosis, por apoptosis o por neoplasia, la célula, ¡pum!, se muere. Y viene la siguiente parte de las bases biológicas, que es la respuesta tisular. Cuando una célula muere, se lesiona o se trata de adaptar, hay manifestaciones clínicas como edema, formación de ateroma, inflamación, cicatrización o una reparación. Pero esto lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya ven cómo nos íbamos a llevar media hora en este pedacito, chicos? ¿Dudas, preguntas que tengamos hasta el momento de lo que vamos viendo de introducción a la fisiopatología? ¿Sí vamos entendiendo el tema? ¿La relación que va a haber con las enfermedades? Y todo bien. Sí, maestra. Sí, ¿Sí? maestra. Ok. Bien. Bueno, pues entonces esto sería todo por la sesión de hoy. Nos veríamos la siguiente clase, por favor. Estudien mucho y recuerden sus clases que vieron en la licenciatura porque nos van a funcionar aquí demasiado, ¿ok? Entonces, pues pónganse a estudiar, chicos, chicas, nos vemos la siguiente clase, por favor, y vuelvan a repasar los temas que hicieron de tarea relacionados con la introducción, por favor, ¿ok? Que pasen un bonito resto de semana todas y excelente tarde-noche. Gracias a los que se conectaron y participamos. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, buenas Bueno. noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Excelente tarde. Gracias igual, Reina.